En julio de este año, los astrónomos descubrieron un extraño visitante verde que ingresaba a nuestro sistema solar a casi 60 km/s. Inicialmente, fue descartado como simplemente el tercer explorador interestelar, tras Borisov y Oumuamua, pero a medida que 3 Atlas se acercaba al Sol después de unas semanas, comenzó a ocurrir algo que nadie pudo explicar. En lugar de seguir la trayectoria predecible de un cometa, empezó a expandirse y brillar intensamente, mucho más allá de lo esperado. Su coma creció hasta alcanzar tamaños que rivalizaban con las estrellas, y su curva de luz rompió todos los modelos diseñados para rastrearlo. Los científicos ahora advierten que, al alcanzar el perihelio, su punto más cercano al Sol, podría volverse aún más brillante y extraño, desafiando todo lo que sabemos sobre objetos de otras galaxias. ¿Pero qué está impulsando esta rápida transformación? ¿Es solo polvo y hielo sublimándose bajo el calor solar? ¿O está ocultando 3 Atlas algo mucho más extraordinario en su núcleo? La primera anomalía ocurrió cuando 3 Atlas cruzó a menos de 2 unidades astronómicas del Sol, donde su brillo aparente aumentó repentinamente. Las curvas de luz suelen ser confiables. A medida que los cometas se acercan al Sol, se iluminan en incrementos suaves y predecibles. Pero Atlas se desvió del plan. Su luz aumentó mucho más de lo esperado, generando un salto en magnitud que dejó a los astrónomos desconcertados. Observadores aficionados con telescopios modestos lo vieron brillar más claramente de lo que permitían los modelos, mientras que las lecturas espectroscópicas sugerían que el resplandor no provenía solo de su coma, sino de lo más profundo de su núcleo. Esto implicaba que algo dentro del objeto estaba alimentando su luz, un proceso no visto en cometas ordinarios. Algunos sugirieron que reservas ocultas de hielos exóticos estaban liberando energía al vaporizarse. Otros susurraron sobre procesos completamente nuevos, más cercanos a reacciones nucleares que a química. Fuera cual fuera la causa, el hecho permanecía. Atlas ya no se comportaba como un simple trozo de hielo y roca. Se estaba convirtiendo en un faro. A medida que Atlas se volvía más brillante, surgió otro misterio, el amenazante resplandor verde de su coma. Típicamente, estos tonos están ligados a moléculas específicas, como el carbono diatómico, C2, que brillan al ser golpeadas por la luz solar. Pero los análisis espectrográficos iniciales de Atlas no mostraron un exceso de estas moléculas. Sin embargo, a medida que se acercaba al Sol, el verde se intensificó. Astrónomos en Namibia capturaron imágenes apiladas que mostraban un denso resplandor esmeralda brillante, como si algo más profundo que la química estuviera ocurriendo. Algunos sugirieron que nuevos elementos estaban volatilizándose desde el núcleo, compuestos ocultos que solo se revelaban en condiciones extremadamente calientes. Otros propusieron una hipótesis completamente extraña. Su entorno de plasma, una mezcla cargada de gases ionizados y polvo, estaba actuando como un sistema autoorganizado, con corrientes electromagnéticas, moldeando la luz de maneras que imitan la vida misma. Para un observador no entrenado, era solo una estrella verde brillante en movimiento. Pero para los científicos, sugería que 3 Atlas no solo estaba reaccionando al Sol. Podría estar cambiando bajo su influencia. Una de las características más extrañas de 3 Atlas es la falta de una cola. Los cometas siempre forman colas que se alejan del Sol, porque el calor solar expulsa polvo y gas hacia afuera. Pero Atlas no sigue ese patrón. Las observaciones muestran que su coma se expande en la dirección del Sol, formando lo que los astrónomos llaman una anticola, empujando directamente hacia la estrella que debería estar despojándola. En imágenes apiladas, el halo de plasma verde apunta hacia adelante en lugar de seguir detrás, un fenómeno que desafía la física convencional. Algunos lo comparan con una vela atrapada por un campo magnético, con el viento solar doblando los flujos de plasma hacia el Sol. Otros sugieren que podría ser evidencia de campos estructurantes artificiales que transforman partículas cargadas en geometrías precisas. Para los escépticos, es simplemente otra anomalía en una larga lista. Pero para aquellos que miran más a fondo, la anticola puede ser la evidencia más sólida de que Atlas no es natural en absoluto, sino algo diseñado y maniobrable por medios que apenas comprendemos.
A medida que se acerca octubre, la oportunidad de observar a Atlas se vuelve peligrosamente corta. El 21 de octubre pasará a la conjunción superior, alineándose directamente con el Sol y la Tierra, oculto en el resplandor solar en el momento exacto en que su comportamiento podría alcanzar su punto máximo. Para los telescopios terrestres, esto causa una ventana de blackout, un punto ciego que asegura que sus días más críticos se desarrollen sin ser vistos. Solo las sondas que orbitan Marte tendrán una línea de visión clara durante su aproximación más cercana, el 3 de octubre, cuando pase por el planeta rojo a una velocidad aterradora. Orbitadores de reconocimiento y espectrómetros ya se están preparando para intentar capturar lo que la Tierra no puede, para determinar el verdadero tamaño de su núcleo y medir los extraños elementos que brillan en su coma. Pero el tiempo se agota. A finales de octubre, Atlas habrá pasado el perihelio, desvaneciéndose nuevamente en la profundidad tan rápido como llegó, dejando solo preguntas a su paso. Mientras tanto, nos quedamos preguntándonos si estamos presenciando solo otra roca interestelar o una señal de algo mucho más antiguo, mucho más inteligente y mucho más deliberado. El 3 de octubre está marcado como una de las fechas más críticas en el estudio de 3 Atlas. Ese día, el objeto realizará un sobrevuelo cercano de Marte, pasando a un cuarto de una unidad astronómica del planeta rojo. Para los astrónomos, este encuentro es una oportunidad de oro, ya que múltiples orbitadores y rovers ya están estacionados alrededor de Marte, con instrumentos capaces de medir brillo, espectro e incluso firmas químicas. El MAVEN de la NASA, el Trace Gas Orbiter de la ESA y el Tianwen-1 de China se espera que dirijan sus ojos hacia Atlas, intentando capturar lo que los telescopios terrestres pronto no podrán ver. Si el núcleo contiene componentes o procesos exóticos, los datos basados en Marte podrían proporcionar la primera confirmación confiable. Sin embargo, esta proximidad ha generado otro pensamiento inquietante. Si 3 Atlas puede influir en los campos electromagnéticos, como sugiere su comportamiento de plasma, ¿qué efecto podría tener en la electrónica sensible de los orbitadores de Marte? ¿Podría este sobrevuelo ser no solo una oportunidad de observación, sino también una prueba? A medida que Atlas se sumerge más profundamente en el sistema solar interior, surge una ironía. Se espera que sus cambios más dramáticos ocurran precisamente durante el tiempo en que será inaccesible desde la perspectiva de la Tierra. Del 21 al 31 de octubre, Atlas estará oculto por el resplandor del Sol durante la conjunción superior, lo que significa que no podrá ser registrado por telescopios terrestres en el punto crítico del perihelio, su aproximación más cercana al Sol, donde ocurrirá su actividad máxima. Para los astrónomos, esto es tanto exasperante como sospechoso. Para los cometas aleatorios, las ventanas de blackout son coincidencias geométricas, pero para un objeto interestelar que ya desafía las expectativas, algunos ahora susurran si este momento no es solo suerte. ¿Podría la trayectoria de Atlas haber sido diseñada para asegurar que su evento más crucial ocurra sin ser visto? Si es así, ¿qué está haciendo durante esos días oscuros protegido de nuestra mirada por la misma estrella que orbita? A medida que Atlas se acerca al Sol, su composición parece volverse más extraña. Las observaciones iniciales revelaron una mezcla débil de monóxido de carbono, níquel y compuestos cometarios comunes. Pero a medida que su coma se expandió y brilló, nuevos elementos comenzaron a aparecer en su espectro, especialmente carbono diatómico, creando el sorprendente resplandor verde. El problema: Atlas no debería tener tanto C2, al menos no según sus lecturas iniciales. Esto significa que su química está cambiando en tiempo real a medida que responde a la luz del Sol. Algunos sugieren que capas enterradas están siendo expuestas, revelando hielos y moléculas exóticas congeladas durante millones de años. Otros argumentan que los cambios parecen demasiado estructurados, como etapas en un proceso, una secuencia de eventos en lugar de una liberación aleatoria. Si este es el caso, Atlas no solo está reaccionando al Sol, está evolucionando incrementalmente, de una manera que no se asemeja a la geología, sino a la ingeniería.
3 Atlas es solo el tercer visitante interestelar que la humanidad ha registrado, después de Borisov en 2019 y Oumuamua en 2017. Cada uno ha traído su propio enigma. Oumuamua con su peculiar forma de cigarro y aceleración inexplicable, Borisov con su actividad hipercometaria, y ahora Atlas con su brillo descontrolado y anticola. En conjunto, surge un patrón inquietante. No son errantes aleatorios, son atípicos, cada uno más extraño que el anterior, cada uno empujando los límites de lo que la ciencia puede explicar. Si son naturales, entonces el universo es mucho más complejo y caótico de lo que jamás imaginamos. Pero si no lo son, si hay una intención detrás de sus visitas, entonces tal vez estos objetos no son misterios independientes, sino capítulos de una historia más grande que se desarrolla a lo largo de siglos. Si ese es el caso, entonces 3 Atlas no será el último. Puede ser simplemente el heraldo de lo que viene después. A medida que se desarrollaba septiembre, los astrónomos notaron algo alarmante en la curva de luz registrada de 3 Atlas. En lugar de seguir un aumento constante en el brillo consistente con su aproximación al Sol, el objeto dio un salto repentino, aumentando mucho más rápido de lo que cualquier predicción permitía. En astronomía, el brillo se mide en magnitudes, donde incluso un solo salto significa un aumento dramático en la salida de luz. Pero Atlas no estaba subiendo paso a paso, estaba disparándose, volviendo irrelevantes los modelos. El objeto que comenzó como un punto débil, que requería telescopios avanzados para detectarse, ahora se acercaba a la visibilidad con instrumentos más pequeños, sugiriendo que incluso podría volverse lo suficientemente brillante como para ser visto sin ayuda si la tendencia continúa. Pero lo que más preocupaba a los científicos no era el brillo en sí. Era la curva, el crecimiento exponencial, una característica no de sistemas naturales caóticos, sino de liberación controlada. Algo estaba acelerando la salida de Atlas con precisión, y cuanto más se acercaba al Sol, más rápido parecía desarrollarse ese proceso. Los gráficos orbitales revelaron que la trayectoria de Atlas era extrañamente precisa. Con una inclinación de solo 5s fuera del plano eclíptico, el objeto parecía estar bloqueado en la misma hoja orbital que los planetas, pasando por Marte y luego por Júpiter en 2026, casi como un recorrido guiado por los mundos interiores del sistema solar. Esta baja inclinación desconcertó a los dinamicistas porque los objetos interestelares suelen sumergirse en ángulos pronunciados, cortando las órbitas planetarias en lugar de alinearse con ellas. Sin embargo, Atlas parecía diseñado como si hubiera elegido un camino para maximizar los encuentros, deslizándose en un carril donde sus interacciones gravitacionales serían más fuertes. Más extraño aún, su curso lo posicionó perfectamente durante eventos celestes, como una conjunción superior con el Sol el 21 de octubre durante una luna nueva en Virgo. Algunos lo vieron como nada más que una coincidencia celeste. Para otros, era demasiado preciso para ignorarlo, planteando la inquietante posibilidad de que su trayectoria fuera escrita, no aleatoria. A medida que su coma se expandía bajo la radiación solar, los investigadores comenzaron a describir a Atlas no solo como un cometa, sino como un laboratorio de plasma. Las partículas de polvo dentro de la coma se cargaron y los iones y filamentos de electrones formaron estructuras que parecían sistemas autoorganizados. En experimentos de laboratorio, los plasmas polvorientos a menudo se comportan de maneras inquietantemente reminiscentes de procesos biológicos, formando cúmulos, ritmos oscilantes y comunicándose en patrones de ondas. Ahora Atlas parecía exhibir las mismas características a escala cósmica. Para algunos físicos de plasma, parecía menos una bola inerte de hielo y más un organismo dinámico alimentándose del viento solar, metabolizando energía en luz radiante. ¿Podría Atlas estar vivo de una manera que aún no definimos? ¿Materia consciente sostenida por la dinámica del plasma en lugar de carbono y agua? ¿O es simplemente un fenómeno natural tan complejo que imita el comportamiento de la vida? Cualquiera de las respuestas cambiaría todo lo que creemos saber sobre lo que pueden ser los objetos interestelares. Quizás el elemento más inquietante del misterio de Atlas no sea su brillo,
su trayectoria, o incluso su comportamiento similar al plasma. Es el silencio que lo rodea. A pesar de meses de observación, las principales instituciones como la NASA y la ESA han publicado casi ninguna imagen de alta resolución desde agosto. Webb tiene la capacidad de analizar el núcleo. Sin embargo, no se han hecho disponibles datos sin procesar. El momento podría justificarse por la verificación de datos o la cautela, pero combinado con la ventana de apagón en octubre, ha alimentado la sospecha. ¿Por qué el secretismo? ¿Por qué ahora cuando la curiosidad pública está en su punto más alto? Los astrónomos independientes han llenado el vacío, publicando imágenes apiladas y estudios espectrales que muestran anomalías en tiempo real. Pero las instituciones con acceso a las herramientas más poderosas, jamás construidas, permanecen calladas. Para muchos, este silencio ya no es simplemente sospechoso. Es la confirmación de que lo que está ocurriendo con 3 Atlas puede no ser algo que el público en general esté ansioso por saber, porque a veces el silencio no es ignorancia, es un conocimiento demasiado peligroso para admitir. A medida que 3 Atlas se acerca a su sobrevuelo de Marte el 3 de octubre, la tensión dentro de la comunidad astronómica ha alcanzado un punto crítico. El mundo servirá como el primer punto de control real en su camino, y los orbitadores que rodean Marte se están preparando para recolectar datos que la Tierra ya no puede recolectar. Sin embargo, bajo la incertidumbre, hay emoción. La velocidad de Atlas, cualquier aumento sutil de velocidad al acercarse a la atracción gravitacional de Marte de 61 km/h, podría revelar mucho sobre su verdadera masa y posiblemente si esconde más que hielo y polvo en su interior. Si el sobrevuelo produce aceleraciones inexplicables, las implicaciones serían asombrosas. ¿Significaría propulsión? ¿Sugeriría inteligencia? Por ahora, los instrumentos esperan en silencio, listos para medir cada destello de luz y cada cambio en la trayectoria. Pero por primera vez, la humanidad debe preguntarse, ¿y si el escenario para el planeta de al lado es Atlas, nuestra primera prueba innegable de que no es lo que creemos que es? La característica más extraña de Atlas sigue siendo su llamada anticola, una corriente de plasma y polvo que no se aleja del Sol, sino que se dirige hacia él. Este fenómeno viola siglos de ciencia cometaria, donde la presión de radiación siempre empuja el material hacia afuera. Pero un cuerpo interestelar actuando de manera opuesta es similar a observar el humo fluyendo hacia un fuego en lugar de alejarse de él. Algunos astrofísicos especulan que las interacciones electromagnéticas están remodelando su coma en esta forma hacia el Sol, mientras que otros susurran que parece sospechosamente controlado, como si los campos alrededor del objeto estuvieran siendo manipulados para recolectar energía directamente de los vientos solares. Para los escépticos, es simplemente otra excepción a la lista. Pero para aquellos que miran más profundamente, la anticola es más que extraña. Es evidencia de desafío, una señal de que Atlas está doblando las reglas de la física de maneras que la naturaleza sola nunca podría. Cuando se pone en contexto, Atlas no está solo. En 2017 llegó Oumuamua, el viajero silencioso y alargado que aceleró misteriosamente fuera del sistema. En 2019, le siguió Borisov mostrando rasgos similares a los de un cometa, pero en una trayectoria interestelar. Y ahora ha llegado Atlas, más brillante, más extraño y mucho más activo en comparación con los otros. 3 visitantes interestelares en menos de una década no es un evento aleatorio, es un patrón. Los astrónomos alguna vez pensaron que tales encuentros eran raros, quizás una vez cada 100 años. Ahora, en menos de 10 años, hemos visto 3, cada uno más enigmático que el anterior. Si esto es un ciclo, entonces se está acelerando, y la pregunta cambia de la razón del presente al futuro. ¿Son estos visitantes exploradores cada uno más complicado? ¿O simplemente estamos alcanzando nuestros instrumentos finalmente capaces de reconocer lo que siempre ha estado ocurriendo sobre nuestras cabezas? De cualquier manera, el ciclo ha comenzado, y Atlas podría ser la sección más dramática hasta ahora. A medida que el calendario se acerca al 21 de octubre, cuando Atlas entra en conjunción superior, el sentido de urgencia aumenta. Los observatorios de todo el mundo ya se están preparando para el silencio.
sabiendo que durante casi 10 días la Tierra estará ciega al momento más crítico de Atlas, su perihelio el 29 de octubre. El apagón asegura que si algo extraordinario sucede cerca del Sol, la humanidad no lo verá. Los astrónomos ven esto como la vuelta más cruel de todas: encontrar finalmente un objeto interestelar tan lleno de anomalías, solo para perderlo de vista en el momento exacto en que podría revelar sus secretos. Y sin embargo, hay rumores de que sondas y satélites clasificados seguirán observando sus datos ocultos al público. Si es así, entonces la cuenta regresiva para la conjunción va más allá de la astronomía. La cuestión es el acceso. ¿Quién verá la verdad de Atlas? ¿Y quién quedará fuera del círculo? Mientras la coma brillante de Atlas ocupa el centro del escenario, los científicos están desesperados por medir el verdadero tamaño y estructura de su núcleo. Las proyecciones iniciales sugirieron algo insignificante, quizás de unos pocos kilómetros de diámetro, pero la energía que emana de él cuenta una historia diferente. Si su brillo realmente proviene de su interior, entonces el núcleo podría ser mucho más denso, conteniendo materiales exóticos capaces de sostener salidas que ningún cuerpo natural de su tamaño debería. Algunos incluso sugieren que el núcleo está estratificado, ocultando bolsillos de sustancias volátiles que solo se exponen a la radiación extrema del Sol. Pero la posibilidad más extraña es que el núcleo mismo sea hueco, sin un núcleo sólido en absoluto, una cáscara interestelar diseñada para proteger lo que sea que esté dentro. La falta de datos de alta resolución de Webb en septiembre solo ha intensificado la sospecha, porque si el núcleo realmente desafía las expectativas, su imagen podría entonces ser la imagen más aterradora jamás tomada de un objeto espacial. A medida que Atlas se iluminaba, los astrónomos de radio comenzaron a notar pequeños cambios en el ruido de fondo, modulaciones diminutas que parecían sincronizarse con sus movimientos. Oficialmente, estos fueron descartados como interferencias instrumentales, pero el momento era demasiado preciso, coincidiendo con periodos de aumentos repentinos en la actividad de plasma y brillo. ¿Eran estas señales naturales, el subproducto de partículas cargadas interactuando con los vientos del Sol, o indicaban algo más intencionado, como transmisiones estructuradas ocultas dentro del ruido? La idea es controvertida, pero la historia es relevante aquí. La peculiar aceleración de Oumuamua una vez despertó preguntas similares sobre señales y tecnología. Ahora, con Atlas mostrando su propio ritmo, algunos argumentan que podríamos estar escuchando susurros no desde el espacio profundo, sino desde nuestro propio vecindario. Y si ese es el caso, entonces la pregunta cambia de ¿está enviando? ¿A quién está enviando? La luz esmeralda que crece más brillante alrededor de Atlas es más que una curiosidad visual. Podría ser la clave para comprender su evolución. La presencia de moléculas C2 explica el color en parte, pero la escala del resplandor supera lo que la química ordinaria puede producir. Los estudios espectrales demuestran perfiles químicos que cambian, con compuestos que aparecen y desaparecen como si estuvieran siendo gestionados por etapas. Para algunos investigadores, parece que las capas se están desprendiendo, revelando reservorios ocultos enterrados en su interior. Sin embargo, para otros se asemeja a un proceso más cercano a la programación, donde estados químicos específicos se desbloquean en distancias precisas del Sol. Si esto es cierto, entonces Atlas no está reaccionando al azar. Está siguiendo una secuencia, un guión interestelar que solo se activa cuando se cumplen las condiciones adecuadas. El guión se está escribiendo actualmente en fuego verde en el cielo, y nadie conoce el acto final. Cada día, Atlas se vuelve más brillante. Cada día sus anomalías se multiplican, y cada día el silencio de las instituciones se profundiza. El público observa a través de imágenes de aficionados dispersas, borrosas y apiladas, mientras los telescopios más avanzados permanecen notablemente silenciosos a lo largo de la historia humana. Hay rumores de datos embargados, espectros ocultos y discusiones internas sobre qué debería y qué no debería divulgarse. A puertas cerradas, la narrativa puede estar cambiando de la ciencia a la estrategia, de la curiosidad a la cautela. Porque si Atlas no es un cometa,
Si su comportamiento no puede explicarse por modelos naturales, entonces la humanidad enfrenta más que un nuevo descubrimiento. Está enfrentando una presencia. Y el mayor miedo no es lo que sabemos, sino lo que nos falta, porque cada órbita, cada alineación y cada aumento en el brillo señala una sola verdad. Atlas se está acercando a su momento, y puede que no estemos listos para lo que ocurra cuando llegue. Desde el momento en que fue detectado por primera vez, 3 Atlas nunca fue solo otra roca, vagando por nuestro sistema solar. Ha crecido más brillante y grande con cada nueva semana, su resplandor verde intensificándose, su plasma comportándose como si estuviera vivo, su curso siguiendo la precisión de un guión en lugar del caos del azar. Al principio, los astrónomos pensaron que era simplemente inusual. Luego admitieron que era sin precedentes. Ahora, mientras corre hacia el perihelio, se ha vuelto innegable. Es algo completamente diferente. Lo que más aterra a los científicos no es lo que hemos visto hasta ahora, sino lo que viene después. Durante su ventana de apagón, cuando el Sol lo oculta de nuestra vista, Atlas experimentará su mayor aproximación, el momento en que sus secretos podrían finalmente revelarse. Pero puede que no estemos allí para verlo. Puede que no se nos permita. Ya ha descendido el silencio de las principales agencias del mundo. Ya los susurros de datos embargados de web y modulaciones de radio sin explicación sugieren que la información está siendo contenida y que el silencio es más poderoso que el discurso, porque indica que esto no es simplemente una anomalía astronómica, es un cambio de paradigma demasiado grande para desatar sin control. Si Atlas es natural, entonces está reescribiendo cada ley de la física cometaria que creíamos entender. Si no lo es, entonces estamos presenciando algo deliberado, un objeto diseñado, una presencia que llega según un horario más antiguo que toda nuestra civilización. Sea cual sea, la humanidad ya no es pasiva ante el cosmos. Somos participantes en una historia que comenzó mucho antes que nosotros, una novela escrita en resonancias, trayectorias y ciclos que solo recientemente hemos comenzado a notar. Y esa puede ser la verdad más inquietante de todas. Porque si Atlas está siguiendo una secuencia, entonces su expansión, su resplandor y su silencio no son el final de la historia, son el comienzo. Un comienzo que no podemos detener, no podemos controlar, y tal vez nunca debimos hacerlo. Y ahora, mientras el Sol lo eclipsa de nuestra vista, nos quedamos preguntándonos, cuando reaparezca más brillante, más cercano y transformado, ¿en qué se habrá convertido?